Shabbat Shalom, ¿cómo están ustedes? Shiur sobre Parashá Metzorah. Parashá Metzorah, estructura interna de las leyes de Tumá y Tajará, de impureza y de pureza ritual. ¿Basada en qué? En una, en una clase, en una clase dada por el rabino Menahem Leibtag. Cualquier persona que entienda el capítulo inicial de la Parashá Aharei Mod, inmediatamente se da cuenta de que toda esta parashá le pertenece a la parashá Shemini. Y entonces, ¿por qué las parashat o parashot o las porciones de Tazria y Metzorah interrumpen esta secuencia lógica? O sea, ¿por qué estas dos parashot, Tazria y Metzorah, entran en medio de Shemini y Aharei Mod? Bueno, este caso suena un poco complicado, ¿sí? Pero no nos preocupemos. Vamos a comenzar a tratar de explicar primero esta pregunta y luego vamos a usar su respuesta para ayudarnos a llegar a una comprensión más compleja de la estructura y del tema del Sefer Vayikra. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción o con una introducción. Hay que recordar que la primera mitad de la Parashá Shemini incluye la historia de la trágica muerte de los dos hijos de Aarón, que son Nadab y Abiú. Hay que recordar también que la Parasha Aharei Mod, que está varios capítulos adelante, comienza con el mandamiento del Eterno a Moshe y a Aarón después de este evento, y les dice: y habló Dios a Moshe y a Aarón después de la muerte de los hijos de Aarón. ¿Sí? Por lo tanto, lo más lógico, o habría sido más lógico que la Torah incluyera este mandamiento en la Parashá Shemini, o sea, inmediatamente después de la historia de la muerte de los hijos de Aarón. Sí, o sea, en otras palabras, el capítulo 16 de Vayikra debería de seguir inmediatamente después del capítulo 10, para que tuviera una secuencia lógica. Pero sin embargo encontramos un cambio o encontramos en cambio que los capítulos 11 al 15 nos detallan numerosas leyes relacionadas con varios tipos de tumá, que es tumá, impureza espiritual, ¿sí? Y forman una interrupción de este flujo lógico. Para explicar por qué la primera parte de este comentario, vamos a explorar la relación temática entre estas leyes de impureza ritual y la historia de la muerte de Nadab y Abiú. En la parte 2, en la segunda parte de este comentario, vamos a ver un esquema que resume estas leyes de Tumá, de impureza, que nos van a ayudar a apreciar estos detalles. Bueno, vamos pues a la primera parte. Y en esta primera parte nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron Nadab y Abiú para ser castigados? Bueno, como probablemente sepamos, existen numerosas opiniones sobre lo que Nadab y Abiú hicieron mal. La razón de esta diferencia de opiniones es simple, ¿sí? La Torá solamente nos dice qué es lo que hicieron, pero no explica por qué fueron castigados. Por lo tanto, cada comentarista, cada comentarista de la Torá busca una pista dentro de este capítulo, ¿sí? O en el, o en el o en los versos vecinos en busca de una razón, ¿sí? Porque, por ejemplo, la palabra Aishara eh, implica que Nadab y Abiú podían haber pecado al ofrecer un tipo de fuego extraño, de fuego equivocado, alternativamente la parashá discute las leyes que prohíben que los kohanim se emborrachen, ¿sí? O sea, y esto implica que muchos comentaristas crean o piensen que Nadab y Abiú podían haber estado borrachos, ¿sí? Tales como Rashi, Rambam, el Rashbam, Ibn Ezra, Hiskuni, etcétera, etcétera, diferentes comentaristas de la Torah. Y de hecho, cada comentario sobre este capítulo o sobre este verso es tan convincente que es realmente difícil elegir entre ellos. Y sin embargo, en contraste con esta discusión sobre lo que específicamente Nadab y Abiú hicieron mal y por qué, este comentario se centra en cambio en la conexión más general
sobre este incidente y la estructura general, o sea, el tema del Sefer Vayikra. Para que estas cosas no pasen, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir instrucciones. Y aunque la Torá no nos dice específicamente por qué Nadab y Abiú fueron castigados, el capítulo o el pasuk, el verso que describe su pecado, nos brinda una explicación muy general. Vayikriyu Aisara Asher Lot Tziba Otam, y ofrecieron un fuego extraño que Dios no les había mandado. Es lo que nos dice el verso en el capítulo 10.1. Y ofrecieron un fuego extraño que Dios no les había mandado. Y sin embargo, encontrar esta frase, Asher to tziba otam, ¿sí? Y ofrecieron un fuego extraño, no debería de sorprendernos. En relación con la construcción del Mishkash, encontramos esta frase repetida a veces en el estudio tanto de la Parashá Vayahel como de la Parashá Pekudei, ¿sí? Si ustedes quieren refrescar su memoria, observen cómo en los diferentes capítulos dice cómo Dios le ordenó a Moshe, ¿sí? Y todas concluyen así, como Dios le ordenó a Moshe. Parashá Pekudei, capítulo 35, verso 29, verso 36, capítulo 1, capítulo 36, verso 5, etcétera, etcétera. Además, esta frase aparece por primera vez en la introducción misma de la unidad o de la parashá que habla sobre el Mishká, que comienza en la parashá Vayahel. Y Moshe dijo a toda la congregación de Israel, ¿sí? Esto es lo que Dios ha mandado diciendo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Adonai es un Dios de orden, ¿sí? Finalmente, hasta ahora, en el Sefer Vayikra hemos encontrado esta misma frase cuando la Torá describe la historia de la dedicación del Mishkan. En primer lugar, en la ceremonia Miluim de los 7 días de la dedicación del Mishkan. Y Moshe dijo a toda la congregación reunidos en el Ohel Moed, ¿sí? Esto es lo que Dios ha mandado hacer. Y en la explicación de apertura de Moshe Rabenu de los korbanot especiales que se iban a ofrecer en Yom Hashini, se vuelve a repetir. Y Moshe dijo, esto es lo que Dios ha mandado que hagas para que su gloria pueda aparecer sobre ti una vez más. Notemos cuidadosamente cómo Moshe hace esta declaración frente a toda la congregación de Israel que se ha reunido para ver esta ceremonia, ¿sí? Y notemos también que Moshe le explica a la gente que estos corbanos traerán de vuelta a la Shejina. De hecho, si tú repasas el capítulo 9, observa cómo la Torah concluye cada etapa de esta ceremonia especial con esa misma frase, como Dios ha mandado que hagas. Por lo tanto, cuando la Torah usa una frase muy similar para describir el pecado de Nadab y Abiú en ese día, ¿sí? Un fuego extraño, como que Dios no había mandado, debemos esperar encontrar una conexión temática entre este pecado y esta frase. Y para encontrar esa conexión, debemos de considerar la razón por la cual la Torah usa esta frase con tanta frecuencia en los detalles de la construcción del Mishkan. Ahora, enfaticemos un punto crítico. Recordemos que el pecado de Nadab y Abiú tuvo lugar en el 8º día, ¿sí? Más temprano ese día, cuando la ceremonia ya estaba por comenzar, Moshe había reunido a toda la congregación, a toda la nación de Israel, para explicarles los detalles precisos de cómo se iban a ofrecer los corbanos de ese día, ¿sí? Y de nuevo esa frase, ¿sí? Que aparece en la Torah, hace dos declaraciones muy similares ante toda la nación antes de la construcción original del Mishkan, ¿sí? Y antes de la ceremonia Milum de los 7 días. ¿Por qué Moshe hace, antes de ofrecer estos korbanot especiales, primero les explica los detalles de estos procedimientos a toda la congregación que se ha reunido para mirar? La Torah parece estar enviándoles un mensaje. El Eterno parece estar enviándoles un mensaje muy fuerte con respecto al Mishkan. El Eterno exige que el hombre, ¿sí? Y al decir hombre me refiero tanto a hombres como mujeres, actúen precisamente de acuerdo con su mandato, sin cambiar ni un mínimo detalle, ¿sí?
Y aquí es donde podemos hablar del castigo de Nadab y Abiú. Con estos antecedentes que hemos visto, podemos y debemos entender un poco mejor por qué se castigó a Nadab y Abiú en el día de la dedicación pública, en el Yom HaShishi, en el día 8, en el día octavo. Ellos deciden por su cuenta ofrecer ketoret, ofrecer incienso, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta la descripción que la Torah hace de su pecado, de su transgresión. Y Nadab y Abiú tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego y agregaron ketoret, y trajeron un fuego extraño frente a Dios que él no les había ordenado. Su fuego se considera Aitzara, extraño, simplemente porque el Eterno no les ordenó hacerlo, no les ordenó que lo ofrecieran, ¿sí? Nadab y Abiú pueden o podían haber tenido las mejores intenciones, las intenciones más puras, pero cometieron un error crítico. No actuaron de acuerdo con el protocolo preciso que Dios había prescrito para ese día. Hay que tener en cuenta que todo el pueblo de Israel estaba reunido en el Ohel Moed, en la tienda de reunión, y reconoce que Nadab y Abiú se habían desviado del protocolo. Ellos tenían que ser castigados, porque la lección de ese día fue exactamente ese punto, que en el Mishkan el hombre debe de seguir meticulosamente cada detalle del mandato de Dios, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que esta interpretación no niega ninguna de las otras opiniones que sugieren que Nadab y Abiú habían hecho algo malo, como emborracharse o como faltarle el respeto a Moshe, y otras cosas que se han comentado, que no, que se querían casar, etcétera, etcétera. Simplemente nos permite entender la severidad de su castigo, incluso si no hubieran hecho nada malo en absoluto. Aparte de hacer algo que Dios no había ordenado, ¿sí? Ahí el problema fue que hicieron algo que Dios no había ordenado. Y desde una perspectiva temática, su castigo en estas circunstancias es bastante comprensible. Recordemos el dilema teológico creado por un Mishkan, ¿sí? Que es una representación física o es un símbolo de un Dios trascendental. Una vez, hay que recordar que una vez que se usa un objeto físico para representar a Dios, existe el peligro de que el hombre pueda tratar a ese objeto y luego, pues, probablemente y posiblemente a otro objeto como si se tratara de un Dios mismo. Por otro lado, sin una representación física de ningún tipo, se vuelve mucho más difícil para el hombre desarrollar algún tipo de relación con Dios, ¿sí? Por lo tanto, Dios permite un Mishkan, ¿sí? Un símbolo de su presencia, pero al mismo tiempo enfatiza que Él solo puede ser adorado de la manera precisa, como Dios le había ordenado a Moshe, ¿sí? No puede ser de otra forma. Tú no puedes tratar de adorar a Dios como tú quieras, haciendo las cosas que tú quieras, porque eh, no es la forma correcta, ¿sí? Todo tiene que ser, ahora sí como luego se dice, perdón, como luego se dice vulgarmente, como Dios manda, ¿sí? Entonces, todo en la adoración a Dios lleva un proceso, lleva un protocolo, lleva un ritual, ¿sí? Alguien una vez me decía que eran muchos rituales, que no se tenían que hacer rituales, tantos rituales, pero el ritual es lo que te acerca más a Dios y forma una cohesión con tu congregación, ¿sí? Bueno, continuemos. Decíamos que Nadab y Abiú habían llevado Ketoret, un fuego extraño, como se denomina, que aun y cuando era el Ketoret, era el incienso permitido por el Eterno, él no había ordenado que le llevaran ese Ketoret, ¿sí? Y aquí entra el problema de las buenas intenciones, ¿sí? Porque este problema específico de seguir el mandato de Dios en relación con el Mishkan
adquirir un significado adicional en Yom HaShishi, en el octavo día. Hay que recordar la explicación de las intenciones sinceras de Aharón en el incidente de Had Haegel, en el incidente del pecado del becerro de oro. ¿Sí? Allí Aharón también tuvo buenas intenciones, es decir, quería proporcionar a los Bene Israel un símbolo físico de Dios al cual pudieran adorar. Y a pesar de las buenas intenciones de Aharón, sus acciones llevaron a un desastre. Llevaron al pecado del becerro de oro. Y esto hizo que la Kabod de Hashem, que la gloria de Dios, la Shekinah, que se le había aparecido a los Bene Israel en el monte Sinaí, fueran quitada por el Eterno de la presencia de los Bene Israel, de los hijos de Israel. Y debido a la intervención de Moshe, Dios finalmente permite que su Shekinah regrese al Mishkan, ¿sí? Que los Bene Israel habían construido para él. Pero cuando Nadab y Abiú cometen este error, que es similar al pecado de Aarón, ¿sí? al del becerro de oro, ese mismo día de la declaración del Mishkan, son castigados inmediatamente, ¿sí? Y esto no solo puede explicar por qué son tan severamente castigados, sino que también nos puede ayudar a entender la reacción de su padre, ¿sí? Cuando dice la Torah, Vayidom a Aharón, y Aharón se quedó en silencio. Finalmente, esta interpretación puede ayudarnos a entender la declaración de Moshe a Aharón. Esto es lo que Dios ha dicho, ¿sí? Recordemos el paralelo que hemos discutido muchas veces entre el Har Sinaí, entre el monte Sinaí y el Mishkan. En Har Sinaí, los Bnei Israel y los Kohanim fueron advertidos. Y Dios le dijo a Moshe, baja y advierte a la gente que no deben atravesar los límites que rodean el Har Sinaí, el monte Sinaí, no sea que miren a Adonai y perezcan. Los Kohanim también que se acerquen a Adonai deben santificarse, ¿sí? Deben santificarse. No puedes presentarte de manera impura. Y como esta ceremonia inaugural es paralela a los eventos del monte Sinaí, la advertencia original de Dios acerca de acercarse al monte Sinaí, incluso para los Kohanim, ahora se aplica también en el Mishkan. Por lo tanto, es necesaria una precaución adicional, sin importar qué tan buenas sean tus intenciones para acercarte al Mishkan. Y aquí podemos volver a nuestra pregunta original. En el Sefer Vayikra, la historia del pecado de Nadab y Abiú, ¿sí?, presenta un conjunto complejo o completo de leyes que discuten la entrada indebida al Mishkan, que están en los capítulos 11 al 15. Y luego, inmediatamente después de este trágico evento, el Sefer discute las diversas leyes de Tumá Betajará, ¿sí? ¿Qué es Tumá Betajará? Impureza y pureza ritual, que regulan a quién se le permite y a quién se le prohíbe ingresar al Mishkan. Y solo después de completar esta sección sobre quién puede entrar en el Mishkan, el Sefer Vayikra vuelve, en el capítulo 6, vuelve al mandato de Dios a Aharón sobre cómo él mismo puede entrar correctamente en el santuario más, o en el lugar más sagrado del Mishkan, que es el Kodesh HaKodashim, y solamente en Yom Kippur, ¿sí? Ahorita vamos a discutir este contenido, ¿sí? De quién puede entrar, ¿sí?, al Mishkan, ¿sí? Si hay impureza y pureza ritual, ¿quién puede entrar al Mishkan? Y a menudo nos encontramos perdidos, ¿no?, en el laberinto de leyes complicadas sobre impureza y pureza ritual, que la Torah nos detalla en las parashotas Ría y Metzorah. Y aunque no es fácil entender el razonamiento de estas leyes, la estructura interna de estas porciones es fácil de seguir. En esta parte vamos a describir el flujo de las porciones desde Parashat Shemini a través de Metzorah, e intentaremos ver o explicar cómo se ubican específicamente en esta sección del Sefer Vayikra, ¿sí? Les voy a decir una tabla donde se habla de cada uno de los 5 capítulos que tratan un tema relacionado de una forma o de una manera de impureza espiritual, ¿sí? Por ejemplo, en el capítulo 11, la impureza es causada por comer o tocar animales muertos.
En el capítulo 12 nos habla sobre la impureza causada por el nacimiento de un niño. En el capítulo 13 nos habla sobre la impureza causada por zarat en la piel o prendas de una persona. En el 14 por zarat en una casa. Y en el 15 por emisiones del cuerpo humano. Estos capítulos del 11 al 15 no solo discuten cómo uno contrae estos diversos tipos de impureza, sino que también explican cómo uno puede limpiarse de estas impurezas. Es decir, cómo se puede volver uno puro, ¿sí? Cómo se puede uno limpiar. Para el tipo más simple de impureza, uno solo necesita lavar la ropa y esperar hasta la puesta del sol, ¿sí? Pero para los tipos más severos de impureza, debemos de purificarnos para poder estar puros, para convertirnos en puros, en tajor. Y primero debemos de esperar 7 días y luego traer un juego de korbanot especiales al Mishkan. Toda esta unidad sigue una progresión muy lógica. Comienza con el tipo menos severo de impureza, a la que se le conoce como Tumá Ereb, o impureza de un día, literal, hasta la noche, ¿sí? Y luego continúa con el tipo más severo de impureza, conocido como Tumá Shiva, o impureza de 7 días. Y dentro de cada categoría, la Torah primero explica cómo uno contrae cada tipo de impureza, cada tipo de tumaj, y luego explica cómo se puede purificar a partir de él, ¿sí? Vamos a ver un esquema que resume esta estructura y notemos cómo cada sección de este bosquejo concluye con un pasuk que comienza con la frase Sotorá. Sotorá, que significa este es el procedimiento o ritual para. ¿Sí? Entonces, Tumá de un día, ¿sí? Conocido como Tumat Ereb. ¿Sí? La persona es impura hasta el anochecer solamente, ¿sí? Ya sea porque comió, porque tocó o porque cargó el cadáver de animales y aves prohibidos, de cualquiera de las 8 Sheratzim, que son criaturas enjambradoras, animales permitidos que morían sin Shejitá, criaturas reptantes o enjambres, ¿sí? Y aquí la purificación, ¿cuál es? Que la purificación para para estos tipos de impureza, simple y sencillamente lavarse la ropa y esperar hasta que anochece, ¿sí? Tumá de 7 días, ¿sí? Tumat Yoledet es una madre que dio a luz, que da luz a un niño, tiene que esperar 7 días más 33 igual a 40 días, ¿sí? 40 días para poder llegar al Mishkan. Y si es una niña la que nace, son 14 días más 66 más, que son 80 días, ¿sí? En que ella no puede acercarse al Mishkan o ir al Mishkan. Sarah Hadam Tumá, ¿sí? Eh, es eh, esta impureza es en la ropa de una persona, ¿sí? O es impureza en una persona. Sará lo que se llama lepra, se le dice lepra, ¿sí? Y aquí está basado en la inspección del Cohen, ¿sí? En el propio cuerpo y en la vestimenta. Y en la vestimenta. ¿Cuál es el procedimiento para purificarse? En el cuerpo, en el propio cuerpo, es una aspersión especial y luego se cuentan 7 días y al octavo se lleva un corbán. Y en la vestimenta es un corbán especial en el octavo día también. Eh, en una casa, la impureza o la zarat, ¿sí? La lepra, como se le traduce, en una casa basada en inspección, una inspección por el Cohen, si es en las piedras de la casa misma, pues son
o es un tuma, o es una impureza secundaria para alguien que entra en la casa, para alguien que duerme en la casa o que come en la casa. Es un lavado especial, es un lavado especial sobre la casa, ¿sí? Y igual en la persona es un lavado, ¿sí? Y esperar el tiempo necesario que dicta el Cohen para la purificación. Emisiones del cuerpo, en un hombre, cuerpo masculino, una emisión anormal de cera o de semen, ¿sí? En él mismo son 7 días, de impureza, y al octavo día hay que ir al migbe, hay que purificarse y después ir a hacer un corbán, el corbán al Mishkan o al Beit Hamikdash. Tumá, una impureza secundaria. ¿A qué se le llama una impureza secundaria? A esa, para alguien que toca donde quedó esta emisión, o que se sienta en un artículo en donde hubo emisiones u otras cosas, ¿sí? ¿Cuál es la forma de purificarse? Hay que esperar 7 días y luego hay que hacer un lavado, ¿sí? El octavo día, ¿sí? El octavo día, hace 7 días, espera 7 días, vas a la mikve, a la fosa ritual de lavado, y después el octavo día un corbán especial, ¿sí? Cuando es una emisión normal, digamos de un día tumá hasta la tarde, solamente requiere lavar la ropa. Si es una mujer y es un flujo normal en ella misma, son 7 días, como hemos dicho siempre, 7 días, y migbe, y luego el corbán. Y si es un tamá secundaria, una persona que se sienta, toca o X, es un día para la persona o para los elementos que toca, ¿sí? Limpieza de la ropa, lavado y esperar hasta en la noche. En una mujer que es un flujo anormal, ella misma, y qué es lo que siente ella, son 7 días, mikve y después el corbán. En un tema secundario para alguien que la toca a ella o que toca algo sobre ella o donde está sentada, hay que esperar 7 días, mikve, y al octavo día es un corbán especial, ¿sí? Para entender bien todo esto, se recomienda que se revise este bosquejo mientras se estudia la parashá. Hay que tener en cuenta que aunque los detalles son muy complicados, la estructura general es bastante simple. Notemos también cómo la Torá resume cada sección con una frase que comienza Sot Torah, que es el procedimiento, que significa este es el procedimiento o ritual para, ¿sí? Entonces, la repetición de estas frases es a menudo útil para identificar la estructura interna de las parashat en el Humash. Ahora, Ahora que hemos establecido que los capítulos 11 al 15 forman una unidad distinta que analiza las leyes de impureza y pureza ritual, podemos volver a la pregunta original. ¿Por qué esta unidad interrumpe el flujo natural de la Parashá Shemini a la Parashá Aharimot? Pues los capítulos finales de esta unidad nos pueden dar una posible explicación. Como ya hemos señalado en este bosquejo, toda esta unidad contiene un verso final importante. Y pondrás a los Bené Israel en guardia, ¿sí?, contra su impureza, para no morir a través de su impureza profanando mi Mishkan, que está entre ellos. Y este verso conecta las leyes de Tumá y Tajará con las leyes del Mishkan. Los Bené Israel deben de tener cuidado de que si se vuelven impuros no deben de entrar al Mishkan. De hecho, la principal consecuencia para quien se ha convertido en impuro es la prohibición de que no puede ingresar al Mishkan. No hay una prohibición de convertirse en impuro, sino solo una prohibición de entrar al Mishkan en caso de impureza. Y por lo tanto, todo este proceso de impureza también es conocido solo o es necesario solo para quien desea ingresar al Mishkan. Si no hay Mishkan, uno puede permanecer impuro toda su vida sin necesidad, sin ninguna otra consecuencia, lo cual no es recomendable, ¿sí? Hay que estar siempre tratando de mantenerse puro. Y con ese trasfondo podemos sugerir un tema común para los primeros 16 capítulos del Sefer Vayikra: la capacidad de los Bené Israel para ingresar al Mishkan, para acercarse a Dios. Expliquémoslo.
La primera sección del Sefer Vayikra, que va de los capítulos 1 al 7, explican cómo y cuándo la persona puede traer un corbán y cómo lo va a ofrecer el Cohen. La siguiente sección, que va de los capítulos 8 al 10, registra la ceremonia especial de dedicación del Mishkan que preparó a los Bene Israel y a los Kohanim para usar y para trabajar en el Mishkan. Y cómo esta ceremonia concluye con la muerte de Nadab y Abiú por una entrada indebida en el Mishkan, al ofrecer un fuego extraño. ¿Sí? El Sefer Vayikra continúa con un conjunto de reglas que regulan quién puede y quién no puede entrar al Mishkan. Y esta unidad termina con las leyes de Yom Kippur, que describen el procedimiento de cómo el Cohen Gadol, que es el sumo sacerdote, puede ingresar al lugar más sagrado del Mishkan, el Kodesh HaKodashim. Y aunque estas leyes de Tumá y Tahara pueden haber sido dadas a Moshe en un momento anterior o posterior, una vez más encontramos que el Sefer Vayikra prefiere la continuidad temática sobre el orden cronológico. Primero, el Sefer discute quién no puede entrar al Mishkan y luego explica quién puede entrar en el lugar más sagrado. Y hasta este punto hemos discutido los aspectos técnicos de la estructura de esta unidad, tanto en la Parashá Sheminit, Zaria y Metzorah. ¿Aquí hay algún significado para estas leyes de pureza e impureza ritual? La explicación más, hoy mismo también, la explicación más simple se basa en el paralelo entre el Mishkan y el monte Sinaí. Y así como el encuentro de los Bene Israel con Dios en el monte Sinaí requirió una preparación especial, también el encuentro del hombre con Dios en el Mishkan lo requiere. No sería apropiado que el hombre simplemente subiera cada vez que tuviera ganas de entrar al Mishkan. En cambio, cada vez que un individuo planea ofrecer un corbán o ingresar al Mishkan, ¿sí?, por cualquier otra razón, debe prepararse asegurándose de no entrar en contacto con nada que lo haga impuro. Si por alguna razón se convierte en impuro, debe lavar su ropa y esperar hasta el día siguiente. Si él mismo contrae un tipo principal de impureza como zarat o emisiones corporales, debe esperar al menos 7 días y someterse a un ritual especial que lo va a purificar. Y todas estas leyes complicadas hacen que el hombre que desea visitar el Mishkan sea muy cuidadoso y esté constantemente atento a todo lo que toca, a todo lo que lleva, etcétera, etcétera, durante toda la semana anterior a la visita al Mishkan, mejorando así su preparación espiritual para entrar al Mishkan. Hoy, incluso sin un Mishkan, el hombre aún debe de hacer todo lo posible para encontrar la presencia de Dios, y aunque ésta esté oculta. Por lo tanto, el estado de constante conciencia y de cautela, tanto del hombre como de la mujer, con respecto a todo lo que dice y hace, sigue siendo un medio principal por el cual puede acercarse a Dios, aunque no exista el Beit HaMikdash, el templo. Un pensamiento importante que tenemos que tener en cuenta mientras nos preparamos durante 7 semanas de Sefirat HaOmer, de la cuenta del hombre, en preparación para nuestra conmemoración de Mahamad Har Sinaí en Shavuot, de la entrega de la Torah en Shavuot. Shabbat Shalom.